¿Qué onda, banda? Bueno, pues acabamos de ver una clasificación muy buena. De hecho, diría que ha sido una de las mejores clasificaciones que hemos tenido en esta temporada. Y es algo bastante extraño más verlo a estas alturas de la misma. Ya en esta parte final de la temporada, ya es bastante difícil el ver un gran premio con la misma emoción de como lo hacíamos al inicio de la temporada. Por lo mismo de que Max Verstappen ya está prácticamente con el campeonato en su bolsillo. Entonces, pues eso también quita emoción cuando pues vamos a ver una sesión de clasificación, cuando vamos a ver una sesión de libres o inclusive una carrera y vemos cómo pasa de último lugar a primer lugar sin mucho problema, mientras que Charles Leclerc está peleando con su propio auto, sus propios neumáticos o sus propios ingenieros, mientras que Checo Pérez no puede controlar su auto y va un segundo más lento que Max Verstappen y los Mercedes están desaparecidos. Entonces, la verdad, haber visto esta clasificación y que fuera tan interesante, tan emocionante y que se haya definido por 22 milésimas, por 54 milésimas, que al final Max Verstappen inclusive hubiera tenido la oportunidad de salir en pole position. Bueno, son cosas de las que hablaremos ahora, pero en general la clasificación me pareció muy buena. Y bueno, pues aquí van a tener ustedes la tabla y vamos a empezar con la parte de arriba, que es justamente Charles Leclerc, quien se quedó con la pole position. Ya saben que está siendo el hombre de los sábados en esta temporada, es completamente imbatible, tiene muchas poles en comparación al resto de los pilotos, por lo menos en esta temporada, como digo. Y bueno, pudo quedar por delante de Checo Pérez por 22 milésimas, que fue quien quedó en segundo lugar. Estuvo bastante interesante, pudo superar igual a su compañero de equipo Carlos Sainz por bastante tiempo. Tampoco es mucho, pero en comparación a cómo quedó con el segundo y tercer lugar, pues es una diferencia grande. Leclerc, que al inicio de la Q3 no sabía si iniciar con neumáticos blandos o con neumáticos intermedios debido a la lluvia que había en las prácticas libres 3 y que el circuito seguía todavía bastante mojado. No sabían si salir con los neumáticos blandos, pero al final lo hizo y terminó quedando bastante bien. Fue un resultado muy bueno por parte de Leclerc, y a pesar de que en algunos sectores llegaron a tener problemas con el deslizamiento, también Ferrari en, por ejemplo, el segundo sector fue muy bueno, pero al final el sector que fue el más determinante para que se pudiera quedar con la pole por encima de Checo y de Luis fue el tercer sector, fue en donde terminó ganando más tiempo. Y les dejaré estas declaraciones de Charles Leclerc al conseguir la pole position. Al principio de Q3 hemos pasado a los blandos en decisión de último momento. No sabíamos muy bien qué hacer, cometió un error en la última vuelta y ya no creía en la pole, pero fue suficiente. En segundo lugar vemos que tenemos un Red Bull, pero esta vez no tenemos a Max Verstappen, sino que tenemos a Sergio Pérez. Sergio, quien quedó 22 milésimas detrás de Charles Leclerc. Esto les debe de traer recuerdos del Gran Premio de Arabia Saudita, donde Leclerc quedó 25 milésimas por detrás de Checo Pérez. Esta vez fue completamente a la inversa, pero prácticamente los tiempos son calcados. También es bueno ver que Checo regresa y justamente en uno de los grandes premios más difíciles, con una de las pistas más difíciles, más estrechas, un circuito completamente urbano en su concepción, y es donde tienes los muros a centímetros de ti, un espacio diminuto, y es justamente donde Checo pudo volver a tener un desempeño tan bueno como lo hizo en el Gran Premio de Arabia Saudita. Muy bien por parte de Checo Pérez. En general, en toda la clasificación se veía con ritmo, se veía bastante fuerte, se veía muy cerca de Max Verstappen, y inclusive esta vez le alcanzó para quedar por delante de él. Como digo, 22 milésimas detrás de Charles Leclerc, y Checo también dio declaraciones. Esto fue lo que dijo: es decepcionante perder la pole por tan poco, pero hemos hecho un muy buen trabajo. Será crucial no cometer ningún error mañana. En tercer lugar tenemos a un Mercedes que estuvo bastante bien durante todo este gran premio, y es justamente Lewis Hamilton, que también estuvo muy cerca, que se quedó solamente a 54 milésimas de Charles Leclerc, que quedó pues en la pole position. Entonces Lewis Hamilton queda en ese tercer lugar detrás de Leclerc, detrás de Pérez, y bastante bien porque también el Mercedes en clasificación pudo ser muy fuerte, en muchas ocasiones estuvo por delante, en pole provisional también estaba, y mañana con el ritmo de carrera que tienen los Mercedes va a ser un gran premio muy interesante porque
Leclerc inicia defendiendo la primera posición, Checo va a tener que empezar lo más fuerte posible para tratar de presionar a Leclerc y quitársela rápidamente, y Luis, con el gran ritmo que tienen los Mercedes, puede hacer algo muy interesante el día de mañana. El día de mañana parece que sí va a ser una batalla a tres bandas entre Leclerc, Checo y Hamilton. Pero pues no podemos dejar de lado a Carlos Sainz, que por ejemplo está en cuarto lugar, o a Max Verstappen, que está en octava posición, pero sabemos que va a subir muchos puestos. Entonces puede ser algo muy interesante la carrera que vamos a ver mañana. Solo espero que Verstappen choque en el principio y termine abandonando el Gran Premio para que su liderato y su campeonato no se defina en la carrera de mañana ni en la carrera de Japón. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y Lewis Hamilton también dio declaraciones, fue el último de los tres, y dijo esto: he atacado mucho, he estado muy cerca, sigo contento de estar en la segunda fila, mañana lo daré todo, perder la pole por tan poco, no importa, volveremos más fuertes mañana. Ahora que ya hablamos de los tres primeros, vamos a hablar de sus compañeros de equipo. De parte de Charles Leclerc tuvimos a Carlos Sainz, que quedó en cuarto lugar justamente detrás de los tres primeros, y estuvo realmente bien el desempeño que hizo Carlos Sainz. También no tuvo ningún problema en las otras sesiones de la clasificación, ni en Q1 ni en Q2 tuvo ningún problema, y en Q3 estuvo bastante bien. Él sí estaba seguro de salir con neumáticos blandos desde un inicio en la Q3, y a partir de ahí Charles Leclerc también tomó su decisión. No sé si la tomó después de haber visto a Carlos Sainz, no lo creo, pero parecía que sí, y al final se vio que fue la decisión correcta, porque en las primeras vueltas todos los pilotos tenían varios problemas, inclusive Yuki Tsunoda, que iba con neumáticos intermedios, estaba rodando 2 segundos más rápido que Charles Leclerc, que creo que era el primer lugar de los que tenían neumáticos blandos, si no es Max Verstappen, pero aún así Yuki Tsunoda iba 2 segundos más rápidos con los intermedios, pero sabíamos que eso no se iba a mantener así. Así que muy bien de parte de Carlos, un poquito más rezagado en comparación a los que estaban peleando la pole, que son Checo, Hamilton y Leclerc, que estuvieron muy cerca, muy cerca. Pues Carlos estuvo un poquito por detrás, pero aún así no fue una diferencia muy grande, solo estuvo a menos de 2 décimas detrás de Charles Leclerc, por lo que podemos ver que estuvo bastante cerca aún así. El compañero de Checo Pérez, Max Verstappen, al final tuvo que quedar en ese octavo lugar, que pues parecía algo bastante extraño porque está prácticamente 2 segundos detrás de Charles Leclerc. Pero con Max Verstappen pasó algo bastante interesante que no sabemos realmente por qué. Max Verstappen tenía la última vuelta de todo el circuito, era el último auto en pista que había conseguido abrir una vuelta de clasificación, por ende tenía la pista en mejor estado y venía bajando los tiempos de Charles Leclerc. Venía más o menos 9 décimas más rápido que Charles Leclerc al finalizar el segundo sector, pero como digo, el tercer sector fue donde Leclerc ganaba más ventaja en comparación a Hamilton y a Pérez. Aún así parecía que Max Verstappen podía llevarse la pole position, pero justamente en la última vuelta de la carrera, en la última vuelta del circuito para llegar a la línea de la meta, le piden a Max Verstappen que abandone y que entre a boxes, y pues Verstappen en ese momento estaba muy molesto, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero el equipo de Red Bull no lo quiso decir a través de la radio. No sabemos qué fue lo que sucedió, seguramente por lo que se cree era algo de el combustible, de que posiblemente se estaba quedando ya sin combustible porque fue el primero en rodar en la Q3 e iba a tener la última vuelta de la Q3, por ende iba a tener una vuelta extra en comparación a él, a Leclerc y a los demás, y parece que eso no estaba muy bien medido. Entonces al final Max Verstappen tuvo que abortar ese último intento de clasificación, entonces no pudo pelear por la pole. Y por último, George Russell, el compañero de Lewis Hamilton, quedó eliminado en Q2, algo bastante raro de ver, más porque es Mr. Saturday, o bueno, pues ustedes recordarán cómo se le llamaba en Williams, y sabemos que es el punto fuerte de George Russell, la clasificación, pero terminó siendo eliminado en Q2. La verdad es que Q2 también estuvo muy interesante, pero ahí fue donde terminó George Russell, y mañana va a tener que recuperar muchas posiciones, que seguramente lo pueda hacer, pero en este circuito donde es un tanto difícil el poder rebasar, tal vez lo tenga algo complicado Russell, pero aún así confío en que con su ritmo de carrera, ya sea con una buena estrategia, un overcut, un undercut, pueda quedar por delante de muchos pilotos. Después, pasando con el equipo Alpine, como ustedes podrán ver, en quinto lugar tenemos a Fernando Alonso, que quedó bastante cerca del resto de los pilotos, e inclusive
estuvo a 5 décimas de Charles Leclerc, fue quien rompió la parte de la zona media, porque como pueden ver ustedes, detrás de él está Lando Norris y Pierre Gasly, pero la diferencia entre el tiempo que sacó Fernando Alonso con Charles Leclerc es de 5 décimas y la diferencia que tiene Lando Norris es de más de un segundo. Entonces vemos que Fernando sí rompió completamente la zona media de la parrilla y está justamente detrás de Carlos Sainz, inclusive delante de Max Verstappen, delante de George Russell, algo que pues le da una gran oportunidad el día de mañana para conseguir un gran puesto, ahora que Verstappen y Russell están detrás, y como digo, en este circuito en el que es difícil rebasar, pero vamos a ver cómo está en las rectas y demás, y ver qué tan difícil le puede poner las cosas a los pilotos que vienen detrás, que vendrán con mayor ritmo, pero en este circuito tal vez pueda hacer una gran defensa como la que le hizo a Hamilton en Hungría el año pasado. Vamos a ver qué es lo que sucede con Fernando Alonso, pero lo hizo espectacular. De parte de su compañero de equipo Esteban Ocon, como ustedes podrán ver, solo pudo quedar en 18ª posición, y esto es porque en la Q1 tuvo un problema, o eso es lo que reportaba él mismo a partir de la radio, que tuvo un problema ya que en la última vuelta de su clasificación, de su Q1, en donde tenía que sacar su mejor tiempo, parece que tuvo problemas con los frenos, que no tenía frenos, entonces al final terminó perdiendo mucho tiempo, y me lo espero completamente de Esteban Ocon, porque usualmente suele hacer un buen trabajo y estar algo cerca de lo que está Fernando Alonso. Entonces, mientras Fernando Alonso quedó bastante por delante en la Q3 en 5º lugar, Esteban Ocon solo pudo quedar en 18º lugar por ese problema de los frenos. Lando Norris, que esta vez pues escudería McLaren no está tan fuerte como lo ha estado en otros grandes premios. Desde las prácticas libres se veía como que estaban sufriendo un poco, al final ahora en la clasificación pudieron recuperarse bastante, de hecho me esperaba que quedaran en una posición incluso más baja, pero Lando siempre sacando un muy buen desempeño a su vehículo, y por eso pudo quedar en 6º lugar, justamente detrás de Fernando Alonso, justamente detrás de con quien pelea ahora mismo por delante en el campeonato de pilotos, porque aún así, mientras que Norris se mantiene delante de Alonso en el campeonato de pilotos, poco a poco le está descontando muchos puntos, y en el campeonato de escuderías Alpine ahora mismo está por delante de lo que está McLaren. Entonces justamente son rivales muy cercanos y están ahí justo al lado. Así que parece que va a ser bastante interesante el día de mañana ver qué es lo que puede hacer Lando Norris. Si tiene un ritmo similar a lo que tiene Fernando Alonso, podríamos verlo en la zona de DRS durante la mayor parte de la carrera, pero quién sabe, también puede ser que Alonso tenga un mejor ritmo y se termine escapando de Lando, pero la estrategia va a ser crucial para ellos el día de mañana. Mientras tanto, su compañero de equipo Daniel Ricciardo solo 17º, igual delante de Esteban Ocon, pero pues mientras que de parte de Esteban Ocon fue por un problema en los frenos, de parte de Daniel Ricciardo fue por el ritmo que él tiene, por el ritmo que le puede sacar al MSL 36. Lamentable, porque también el día de mañana lo van a necesitar para no perder tantos puntos con el equipo Alpine, con la escudería de Alpine, pero mientras me espero que Esteban Ocon mañana pueda recuperar muy buenas posiciones y si tiene suerte, si tiene una buena carrera, entrar al top 10, me espero que pueda llegar a una posición de puntos. Entonces pues ya tendríamos a Fernando Alonso y a Esteban Ocon puntuando, y de parte de Daniel Ricciardo no creo que logre recuperar tantas posiciones o subir tantos puestos como para poder entrar a los puntos, así que parece que a McLaren se le complica, y Ricciardo pues como siempre teniendo un desempeño bastante inferior al de su compañero de equipo, y ya saben que pues bueno, parece que la presión de que Oscar Piastri lo va a sustituir el año siguiente no ha hecho nada en él, ni para mejor ni para peor, solo sigue ahí en la absoluta mierda. Después aquí tenemos en 8ª posición a Pierre Gasly, quien también tuvo una clasificación bastante buena a pesar de los problemas que había tenido AlphaTauri en las prácticas libres, como que incluso se le había incendiado el auto. Pues aquí en la clasificación les fue bastante bien, como les digo, inclusive Yuki Tsunoda llegó a ser el primer lugar en algún momento de la Q3, eso estuvo bastante bien. También Pierre Gasly, a pesar de haber tenido alguno que otro error y haber provocado una bandera amarilla, pudo recuperarse lo suficiente, se salió de pista, tuvo que echar reversa y toda la cosa, pero al final pues pudo hacer unas buenas vueltas de clasificación y quedó en eso, en 7º lugar, mientras que Yuki Tsunoda apenas pudo quedar en la última zona de la Q3, pudo pasar a duras penas a la Q3, pero aún así es una buena posición para iniciar el día de mañana, aunque parece que no tienen tanto ritmo como algunos otros equipos, pueden intentar pelear
pelear de la mejor manera posible las posiciones que tienen. Como digo, en Singapur es difícil de adelantar, entonces si tienen una muy buena defensa, si lo hacen bien, tal vez puedan mantenerse en un buen lugar, e inclusive sería bueno ver a los dos Alpha Tauri sumar puntos. Aquí tenemos a Kevin Magnussen en noveno lugar, que también pudo pasar muy bien a la Q3, muy apretado todo eso para pasar a la Q3. Un buen desempeño del piloto danés, mientras que su compañero de equipo Mick Schumacher no pudo pasar a la Q3, se quedó en la Q2 en 13ª posición. Kevin de nuevo por delante de Mick, a pesar de que en los últimos grandes premios Mick había estado muy fuerte. Kevin en esta ocasión pudo quedar delante de él. También parece que lo que se le da mejor a Mick es la parte de la carrera, entonces si tiene un buen ritmo el día de mañana podría inclusive poner en aprietos a Kevin Magnussen, que ya lo hemos visto en otros grandes premios donde Mick suele quedar detrás de Kevin en clasificación, pero en carrera lo consigue pasar. Entonces podría llegar a pasar algo similar el día de mañana, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, noveno y 13º puesto para los Haas. En 12º lugar tenemos a Lance Stroll y en 14º tenemos a Sebastian Vettel, los dos Aston Martin que se quedaron en la Q2. Al final fueron los que se arriesgaron en la Q2 para cambiar a los neumáticos blandos, a los neumáticos de seco, porque justamente en la Q2, si de por sí les digo que en la Q3 al inicio estaba difícil saber si los neumáticos de seco eran la mejor opción o no eran lo suficientemente buenos, pues Aston Martin fue el único equipo que se arriesgó en la Q2, y la verdad me gustó mucho que tomaran ese riesgo, porque a pesar de que se veía que tenían un buen ritmo y de que podían pasar a Q3, las cosas iban a estar muy apretadas. Entonces me gustó que tomaran el riesgo, pero al final el tiempo demostró que no fue la decisión correcta, porque no pudieron mejorar sus tiempos, mientras que los autos que estaban detrás de ellos sí terminaron mejorando sus tiempos y terminaron sacándolos de la Q3. Aston Martin tenía un mejor ritmo que Alpha Tauri o inclusive que Haas. Entonces, pues mientras vimos pasar a Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Kevin Magnussen, Lance Stroll y Sebastian Vettel terminaron quedando por detrás y no pudieron llegar a la última zona de la clasificación. La parte buena es que en carrera parece que son todavía mejores de lo que son en clasificación, como suele ser este auto de Aston Martin. Entonces el día de mañana parece que la zona de los puntos, de la entrada a los puntos, el top 10 va a estar muy apretado y vamos a ver cosas muy interesantes ahí. Tal vez veamos algún trenecillo, cosas por el estilo, pero igual pues Aston Martin se quedó justamente a las puertas y pues me esperaba mejor resultado de ellos, la verdad, que entraran bien a la Q3, pero pues al final se arriesgaron y perdieron. Detrás de ellos, 15º y 16º, tenemos al equipo Alfa Romeo, Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas. Guan Yu Zhou de nuevo quedando por delante de Valtteri, fue el último en poder clasificar a la Q2, mientras que Valtteri quedó eliminado en la Q1. De nuevo creo que es tercera vez consecutiva o cuarta vez consecutiva que Guan Yu Zhou consigue quedar por delante de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas que se empieza a diluir en ese sentido de ser el líder de su escudería, ser el líder de Alfa Romeo. Parece que cada vez la tiene más difícil, que Guan Yu Zhou se está acoplando muy bien a la Fórmula 1, además de que Zhou estaba debutando en este circuito, no lo había corrido ni en Fórmula 2, ni en Fórmula 3, ni en nada. Entonces, para hacer su debut y quedar por delante de su compañero de equipo es algo bastante bueno de parte de Guan Yu Zhou y bastante malo de parte de Valtteri Bottas. Por último, tenemos en 19º y 20º lugar a los dos Williams, a Alexander Albon y Nicolás Latifi. Que Alexander Albon, después de su operación y después de todos los problemas, aún así puede quedar por delante de Nicolás Latifi. Y Latifi que pues a pesar de no tener ningún problema sigue quedando en último lugar. Pero bueno, si Nick de Vries demostró que sin subirse a un Fórmula 1 en su primer intento podía quedar delante de Nicolás Latifi, ¿qué nos podemos esperar de él compitiendo con Alexander Albon? Y bueno, esto ha sido la clasificación del día de hoy, la clasificación del Gran Premio de Singapur. Han pasado varias cosas interesantes, inclusive, como les digo, hubieron un par de errores en algunas vueltas. En algún momento, inclusive Max Verstappen estorbó a Checo Pérez, cuando Checo todavía venía en una vuelta lanzada, pero me parece que eso fue en Q3 o algo así, algo que al final no repercutió mucho. Vimos cosas interesantes como esa pelea por el top 3 entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Sergio Pérez, o los problemas que pudieron tener Max Verstappen y George Russell. Verstappen quedando en octavo lugar, George Russell quedando fuera de la Q3. Y algo muy interesante, la verdad es que estuvo muy buena toda esta clasificación. Con esto de la lluvia y demás se puso muy interesante. Me encantó esta clasificación, como digo, creo que ha sido una de las mejores, y más para estas alturas del campeonato donde las cosas están prácticamente definidas. Es bueno ver una sesión como esta. Pero bueno, el día de mañana va a venir lo más importante, lo más interesante, y vamos a ver qué es lo que sucede de verdad con ese top 3
Mercedes. Me gustaría ver mañana a Verstappen abandonando la carrera, no porque le desee el mal a Max, sino porque me encantaría que el campeonato se defina lo más tarde posible. Si puede ser en Abu Dhabi, si no en Brasil, en México o algo así, pero que no se defina en Singapur o en Japón o algo por el estilo, por favor. Pero bueno, mañana vamos a tener una buena pelea entre Checo Pérez y Charles Leclerc, que son los que están peleando el subcampeonato del mundo. También podría ser el gran premio en el que Mercedes consiga ganar, en el que Lewis Hamilton consiga ganar. Ya saben que viene ganando año tras año por lo menos un gran premio. Tal vez este sea el gran premio donde pueda ganar, porque los Mercedes se ven a ritmo de carrera bastante fuertes. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y si es así den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que le subimos a este bonito canal. Y si es así nos veremos muy pronto. Hasta la vista.